Uno corre como vive y si vos vivís dándolo todo, después corres dándolo todo. Micaela Levalli. Soy Mica. Lo que más hoy en día me define es que soy atleta, que eso es lo que mueve hoy en día la mayor parte de mi vida. Me acuerdo, gracioso, pero mi mamá me mandaba a comprar el pan a mí porque yo iba rápido porque iba corriendo. O sea, y llegaba agitada y decía, dame un kilo de pan. ¿Viste cuando es algo que ya está en tu interior? Yo soy marplatense, tengo 4 hermanos, mi papá, mi mamá, nací en el barrio San Martín, barrio periférico de la ciudad, hasta que a los 13 años se me dio la oportunidad de hacer atletismo, que era gratuito, y ahí conocí a Leo Malgor, a mi entrenador. Y bueno, ahí cambió toda mi vida. Fue la primera vez que yo vi que podía hacer algo, que era valioso, que la gente lo valoraba mucho. Y cuando yo arranqué atletismo, arranqué con mi mamá, sin decirle a mi papá. Y yo decía, wow, bueno, si entreno en unos años voy a poder ir a otro país a competir. Me llamó Nike, me empezó a auspiciar por primera vez. Para mí lo más difícil es el peso emocional que tiene el decir, tu vida depende, entre comillas, de tu rendimiento. En todo había posibilidad de que surja la medalla, como que no, y eso definía muchas cosas, porque yo ganar una medalla era entrar a una beca, tener posibilidades de ir al mundial. Hoy me di cuenta que tengo un sueño muy grande y que es ahora y que yo estoy dispuesto a todo para llegar a mi máximo. Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué haría tu mejor versión? Un podcast donde junto a deportistas, emprendedores y empresarios de distintos modelos de negocio buscamos qué es lo que haría nuestra mejor versión. Estamos en este capítulo con Micaela Levalli. Mica, si tenés que presentarte antes de que yo lo haga, ¿quién sos? Soy Mica. No, creo que lo que más hoy en día me define es que soy atleta y que eso es lo que mueve hoy en día la mayor parte de mi vida, de mis horarios. Pero bueno, también soy Mica, soy la persona Mica y que bueno, eso. Si tenemos que arrancar un poco más por esa versión fuera del atletismo, ¿querés contar un poco de tu historia? Bueno, yo soy marplatense, nací acá. Eh, Tengo 4 hermanos, 3 mujeres, un varón. Mi papá, mi mamá. Nací en el barrio San Martín, barrio periférico de la ciudad, digamos, recursos muy limitados. Que eso, bueno, repercutió bastante en mi infancia porque fue el contexto en el que estuve. Y bueno, nada, siempre me gustó mucho el deporte, la actividad física. La verdad es que no, nunca había tenido la oportunidad de hacer nada. Creo que de chica hice natación porque mis hermanos tienen asma, yo soy la única que no tiene asma. Eso es algo loco porque, bueno, el día después encontré el deporte. Pero bueno, nada, nunca había hecho, tenía la posibilidad de hacer un deporte, siempre me gustaron todos. Educación física en la escuela era mi hora favorita, era donde era yo, digamos. Hasta que a los 13 años se me dio la oportunidad de hacer atletismo, que era gratuito. Y que bueno, a los 13 yo ya me manejaba sola, ya me habían cambiado de escuela, la secundaria, a una escuela que queda en el centro, la Mariano Moreno. Entonces ya había aprendido a manejarme sola en colectivo. Y por eso fue que pude haber empezado el atletismo. Empecé en el 2000, creo que fue, no me acuerdo si octubre o noviembre del 2011 sería. Y ahí conocí a Leo Malgor, a mi entrenador. Y bueno, ahí cambió toda mi vida. Yo la verdad es que era una chica muy tímida, introvertida, autoestima muy baja. En parte creo que el contexto de un poco de pobreza y eso siempre en el autoestima repercute un poco porque uno siempre está en un lugar más abajo, un lugar menos, digamos. Y bueno, el deporte de repente cambió mi vida porque fue la primera vez que yo vi que podía hacer algo, que era valioso, que la gente lo valoraba mucho. Justo me encontré, bueno, con Leo que tenía muchos recursos de todo, de puertas, de conocimientos, de todo, y me llevó muy rápido. Yo arranqué ese en octubre, me acuerdo que en diciembre paraba por vacaciones porque era escuelita para chicos, y volví a arrancar en febrero del 2012. Y ya en noviembre del 2012, o sea, menos de un año después, estaba viajando mi primer sudamericano en Brasil. No. Así que fue un cambio rotundo para mí y que cambió toda mi vida, toda mi perspectiva, hasta la manera de verme a mí misma, que eso fue muy importante para mí. Así que eso, un poquito de mi historia, mis comienzos. Me surgen un montón de preguntas,
Quizás, ¿cómo era esto de que de chica tenías cuatro hermanos más? Son cuatro en total. Somos cinco. Cinco en total. Sí. ¿Cómo era el hecho de, quizás ellos por el asma y todo no podían hacer deporte? ¿De dónde sacabas la influencia de decir, o simplemente entraste a una clase de educación física y te conectaste? Siempre fui así, me acuerdo, gracioso, pero mi mamá me mandaba a comprar el pan a mí porque yo iba rápido porque iba corriendo. O sea, y llegaba agitada y decía, dame un kilo de pan. No, siempre es, viste, cuando es algo que ya está en tu interior y que me gustaba. O sea, yo podía estar afuera sola en el patio porque mis hermanas no eran así. O sea, yo tengo dos hermanas más grandes, después la más chiquita vino después. Nació cuando yo tenía 8 años, así que pero mis hermanas no, les gusta. Por ahí yo me daba cuenta que no me gustaba jugar a la mamá, a la concinita. Yo quería jugar o a la pelota o al básquet o lo que sea, ¿me entendés? Y andar en bici y agarrar unos patines y salir y con lo que encuentre. Quería jugar a eso. Es como que creo que ya es algo que estaba dentro mío. No, no tuve en mi contexto familiar un referente porque literalmente ni un tío, primo, nadie hace ningún deporte. Así que sí, soy la primera de la familia, digamos, en haber encontrado un camino en el deporte. Pero nada, la verdad que tuve todo para hacerlo porque, bueno, creo que también a veces, como te digo, el contexto económico, todo medio, a veces te limita, pero también a veces te da muchas herramientas, como decir esto de que yo me pude manejar sola y aprender a manejarme sola en la vida en un montón de cosas que después en el deporte me sirvieron. O poder crear madurez en ciertas cosas que a veces no te queda otra, pero que después esa herramienta la puedes usar para lo que haces, que en mi caso era el deporte. Bueno, nada, mi papá la verdad que un hombre súper trabajador, más allá de que los límites eran, digo, los recursos eran limitados, no es porque sean vagos o lo que sea. Mi papá llegó a tener 3 trabajos por día. En temporada me acuerdo que a la mañana, él es pintor así de casas y eso, pintaba, después llegaba al mediodía, comía, a la tarde se iba a vender churros a la playa, volvía a casa, comía algo rápido y se iba a la noche a vender pochoclos al estadio. Una Así que bestia. sí, así que nada. Yo me acuerdo que a veces en entrevistas me han preguntado cómo a los 14, 15 años, nosotros en verano hacíamos la pretemporada, que es donde entrenamos a la mañana. Durante el año yo no podía porque iba a la escuela. Y nada, me levantaba a las 6 a entrenar durante todo el verano, teniendo 15 años, 14 años, y la gente te pregunta, tipo, ¿cómo a los 14? Hoy en día es normal, porque la gente de mi edad hasta ahora sale a trabajar también, pero a los 14, 15, cuando todos están durmiendo hasta tarde, y yo siempre le digo, pasa que mi papá se levantaba a las 5. O sea, no era raro para mí levantarme a las 6. Sí. Entonces, nada, eso creo que el tema de mis hermanos, nada, ellos directamente creo que nunca tuvieron conexión con el deporte, entonces no era una pelea de yo puedo hacerlo y ellos no, o de eso, en ese sentido cero. Ellos encontraron sus caminos por otros lados, así que nada, siempre tengo muchos sobrinos, tengo 7 sobrinos. Espero que alguno pueda encontrar también su lado por el deporte porque es algo muy lindo y es algo que me gustaría compartir con alguien de la familia. Increíble. Si ves todo el camino desde que fuiste chica, tus hijos siempre apoyaron la idea de que hagas deporte. Digo, si siendo algo que ellos por ahí no hacían o no tenían tanta idea en la familia, ¿cómo fue el acompañamiento en hacer algo nuevo? Sí, sinceramente, más o menos. O sea, no en el sentido de no acompañarme, sino mi papá por ahí tenía una idea un poco más tradicional de que siendo una mujer, como que no iba a mi lado por el deporte, ¿viste? Em, yo quería hacer otros deportes que por ahí él no ha estado de acuerdo. Nada, en educación física, como te digo, como yo creo que pasaba muchas horas en el patio jugando con pelotas y eso me dio habilidades que después en educación física, la verdad es que a las nenas, cuando son chiquitas, no le regalas una pelota, le regalas una muñeca. Entonces después van a educación física y no saben ni picar una pelota, ni pegarle, ni nada. Y yo, como yo había jugado a un montón de cosas, iba a educación física y entre las nenas me destacaba en esas cosas. Entonces los profesores mismos de educación física varias veces
me pasó la situación de que querían llevarme a algún club o algo, a hacer algo, me acuerdo a básquet, y me querían becar y todas esas cosas, y mi papá no le gustaba la idea, ¿viste? Y cuando yo arranqué atletismo, arranqué con mi mamá, sin decirle a mi papá, No. digamos. Y nada, cuando fui a correr mi primer torneo, fue como, bueno, le contamos. Y nada, fue la primera vez que como que estuve de acuerdo, capaz porque es un deporte que no es un deporte de choque ni nada. O sea, a ver, yo sé que los deportes son para todos, pero viéndolo desde la mirada de él por ahí, creo que, bueno, nada, son aprendizajes que cada uno tuvo, después uno lo entiende, que es lo que él pensaba que era lo correcto para mí. Entonces, nada, por suerte después en el atletismo él sí me dio vía libre, después cuando vio que iba en serio, que estaba dando resultados, que empezaba, yo la primera vez que salí de Mar del Plata fue cuando fui al Provincial de Cross, en Tandil, me acuerdo. Entonces él ahí se puso contento y ahí empezó como a estar más, digamos, apoyando en ese sentido. Pero bueno, nada, o sea, trabajaba todo el día, todos los días, él en específico, entonces no podía estar en presencia, digamos, yendo a verme torneos, porque hasta los fines de semana trabajaba. Y mi mamá me acompañó en el sentido de estar en casa, de permitirme hacerlo, de no sé, de la comida, de poder tener a alguien en casa que se ocupaba de lo demás de un chico y que yo pudiera hacer el deporte tranquila. Y lo que yo siempre les agradezco es que me dieron la libertad de hacerlo. O sea, yo si me tenía que ir a un viaje, a un torneo, a entrenar, o Leo me quería cambiar el entrenamiento de repente de 2 días a la semana a 6 días a la semana, ellos me dejaron hacerlo. Y eso fue lo que me permitió avanzar tan rápido y también poder vivir toda la experiencia a como yo necesitara, ¿viste? Así que sí. En el camino nombraste ya a Leo Sí. y para mí es súper importante. ¿Qué, qué tan influyente es tener la posibilidad quizás viniendo de bajos de recursos, tener la posibilidad de hacer deporte y por otro lado alguien tan comprometido como, bueno, el que conoce a Leo sabe cómo es, pero la importancia de tener a alguien ahí que esté acompañando ese proceso? Y la verdad que fue súper importante. Primero, él, o sea, su compromiso, nada, él me puso la ficha. Yo empecé el martes, me acuerdo las coletas eran martes y jueves. Yo empecé el martes, fui el jueves y ya me dijo que ese sábado vaya a un torneo interbarrial. Ahí gané mi primera carrera, me acuerdo en una pista atrás de una escuela. Y ahí, olvídate, ¿cómo no te vas a enganchar? ¿Entendés? O sea, y él es como que puso la ficha en mí, ya a los meses, que pasen cosas banales, pero a los meses que empecé ya vino y me regaló mis primeros clavos, que son las zapatillas con las que competimos, mis primeras zapatillas Nike, me las dio él, o sea, él puso mucho en mí, cuando tenía que ir a la laguna me llevaba en auto, o sea, eso fue muy importante. Después, su experiencia de tantos años con tantos atletas, que sepa llevarte a qué competencia ya te conviene. Yo me acuerdo que corría cuando no sos federado todavía, corres los interbarriales, ¿viste? Que son torneos que son con chicos de otros barrios. Que nada, está re bueno porque, o sea, corres con chicos que no entrenan, entonces estás al mismo nivel. Y yo los 3 primeros interbarriales que corrí los gané, entonces yo estaba re contenta. Hasta que en un momento, o sea, había arrancado hace 2 o 3 meses nomás. Y me dijo, tipo, bueno, ya te toca federar, ya no puedes correr más interbarriales, ahora ya te toca correr con las chicas que entrenan, ¿viste? Eh, y yo dije, bueno, está bien, claro, fui y, no sé, me acuerdo que estaba Agustina Ugeri, que es una amiga que es de él, claro, me sacó como una vuelta entera, ¿viste? Yo estaba acostumbrada a ganar en los interbarriales. Pero nada, él me dijo, listo, ya esta etapa ya pasó, ahora vamos a la siguiente. Y que te vaya llevando así fue muy importante. Y después lo otro que fue importante para mí era su grupo. O sea, yo entrenaba y veía entrenando con él a Marita Peralta, a Flor Borelli, a Belén Caseta, o sea, y a los chicos que estaban en su momento, el Colo Maestro Marino, varios que por ahí hoy ya no corren, como Leo César, Javier Ruiz, bueno, varios. Y vos lo veías a ellos viajar, los veías con ropa Nike, los veías, y eso, olvídate, te rodeaba y los Sí. tenías al lado, y entrenaban con el mismo entrenador. Entonces vos decís, bueno, yo puedo llegar a esto, ¿viste? Si yo me acuerdo que yo empecé y creo que, no sé si Flor o quién, y Marita se estaban como yendo a otro país a competir, y yo decía, wow, bueno, si entreno en unos años voy a poder ir a otro país a competir.
Y como te digo, pasaron Lo de Brasil. 7 meses, ya estaba en eso, ¿viste? Pero fue por haberlo mirado y ver que cuando lo ves tan cerca, lo ves posible. Hace cuando lo ves de otro lado, decís, ah, bueno, estos tienen esto que yo no tengo, estos tienen esto que yo no tengo. Y en cambio yo los veía y ellos tenían todo lo mismo que yo tengo. Entrenamos en la misma pista, el mismo entrenador, las mismas condiciones. Bueno, ¿qué te hace pensar que no podés? No, qué locura. Si haces ahí un recuerdo de quizás la competencia que más te haya marcado de chica, alguna... De chica, em, creo que fue la primera vez que yo hice una medalla sudamericana, que fue en el 2014, que gané el sudamericano de cross en Paraguay. Yo había, en el primer año, que empecé en el 2012, fui al sudamericano este. Nada, clasifiqué, fui re bien, estaba re nerviosa. ¿Viste esos nervios? Pero son nervios que ya decís que se suspende la carrera porque no puedo con esta situación, ¿viste? Nada, quedé como décima, no sé. Bueno, el siguiente año había me acuerdo, un sudamericano de sur eh, apuntando a los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se hacía el siguiente año, en el 2014. Ahí yo no pude clasificar, lo intenté, pero no clasifiqué. Y entonces nada, bueno, como que ahí también me dije, bueno, esto no es tan fácil, porque también cuando arranqué y a los 8 meses fui a un sudamericano entrenando 2 veces por semana, un poco, viste, decís, bueno, re posible. Sí, Y sí. al siguiente que no clasifiqué, dije, bueno, no es tan fácil. Entonces ahí me puse más las pilas, empecé a entrenar más días, o sea, lo hablé con Leo. Y, y bueno, nada, al siguiente año clasifiqué al sudamericano de cross. Como te digo, yo un año había quedado décima, al siguiente directamente no había clasificado al sudamericano. Y bueno, fue al sudamericano de cross esperando poder quedar lo más adelante posible, pero no tenía recuerdos de haber podido pelear unos primeros lugares. De repente fui y gané el sudamericano. Y eso fue como, wow, o sea, ¿qué pasó en este tiempo, me entendés? Pasar de no clasificar a lo de sur. Y bueno, ese sudamericano, me acuerdo que llegué, lloré, justo Leo no estaba, entonces me acuerdo que un entrenador me mostró los mensajes que le había contado a él que yo había ganado y Leo había puesto un mensaje como que estaba llorando, ahora sí, de la emoción. Eh, y bueno, ahí después de eso ya me llamó Nike, me empezó a auspiciar por primera vez, como que ese sudamericano cambió mucho de mi mirada sobre mi capacidad, la que tenía, y también me abrió muchas puertas, fue como que, bueno, ya te haces más conocido en el ambiente del atletismo. Así que creo que esa primera medalla fue muy significativa para mí. Hoy te especializas en fondo. ¿Cómo fue el camino de encontrarte en eso? ¿Fue algo que fue guiado medio por Leo o vos fuiste practicando las distintas distancias y dijiste, acá me siento bien? Sí. Eh, la verdad que tuve muchos cambios de como mi prueba principal, ¿viste? Siempre me mantuve entre los 1500 y 5000, ponele, pero fueron cambiando. Eh, yo cuando recién arranqué corría más 800 porque, claro, no tenés resistencia, entonces más de 2 vueltas te cuesta, ¿viste? Y ya en el 2014 ya me dediqué a 1500, que en el que me fue muy bien, fue a los Olímpicos de la Juventud. Yo creo que fui eligiendo a medida que veía donde tenía más posibilidades, donde estaba mejor. Ponía después en juvenil, en el 2017 creo que fue, yo estaba haciendo campeona sudamericana de 3000, o sea, había subido. En el 2018 ya volví a 1500, campeona sudamericana de 1500. Después al siguiente año ya 1500 como que no bajaba la marca, no iba bien, muchos vaivenes, y me pasé a 5000. Y ahora volví a 1500. O sea, nunca tuve una prueba tan fija. Bueno, el año pasado quedé campeón nacional de media maratón y este año campeón sudamericano de 1500, o sea, mucha diferencia. Yo creo que también Leo tiene una forma de entrenar como que te prepara para diferentes pruebas. Él entrena a partir de como sumamos muchos kilómetros nosotros. En pretemporada llegamos a sumar 150 semanales, que es lo que entrena alguien que corre media maratón. Sí, sí. Entonces vos si tenés la potencia, puedes correr bien un 1500, pero también si surge que tenés que correr la media maratón, estás preparado. No, lo que hiciste el fin de pasado fue una locura. Sí, el fin de pasado y yo venía de correr de la gira de 1500, o sea, así que
Sí, no, creo que fui más o menos, bueno, este año yo no esperamos para nada que mi prueba sea 1500, nosotros estábamos preparando el 5000 y de repente surgió la posibilidad de correr obstáculos, que es algo que ya del año pasado me venía insistiendo, yo estaba media negada. En el provincial de este año me animé, me fue muy bien, fui al sudamericano y al final la única prueba que no corrí en el sudamericano fue 5000. Cuando si me preguntabas en marzo, yo en el sudamericano solo iba a ir en 5000. O sea, yo creo que nada, si vos estás bien y te preparás, la vida te va llevando donde te tiene que llevar, ¿viste? Y bueno, a mí hoy en día me llevó más para el lado del 1500. Tremendo. Me quedó una del cuando lograste ganar el sudamericano y volviste a tu casa, quizás, con la posibilidad de que te auspicie Nike y todo, ¿qué representó para tu familia? Porque digo, quizás no era algo que se podía ver para llegar a hacer de manera profesional, Sí. y de la nada llegaste con algo que te transforma un poco más en profesional. Sí, la verdad que fue increíble, como te digo, mis papás de repente verme con toda ropa de marca. Y aparte queriendo ser auspiciada por una marca que ni siquiera es una marca buena acá, es una marca a nivel mundial. Fue una locura, no sé, a veces yo creo que también de chica fui viviendo algo como que todo pasó muy rápido y de algunas cosas no era tan consciente. Más, yo hoy tengo muy consciente esto de saber valorar y agradecer más las cosas para vivirlas de forma mejor. Porque creo que en ese momento, como te digo, pasó todo muy de chica. No tenía por ahí un contexto de gente que sepa como que haya vivido cosas parecidas. Entonces, hay algunas cosas que no recuerdo tanto cómo me sentí ni nada, porque creo que básicamente no, eso, la falta de conciencia sobre las cosas que estaba viviendo, a veces hicieron que yo no pueda eh, verles el valor real de lo que estaba logrando en ese momento. Como que en un momento creo que un poco lo normalicé, el decir que me vaya bien o ganar. Después en los momentos en los que estuve lejos de esos resultados, de esas cosas, hasta de las marcas, porque después yo en el 2020 creo ya perdí el contrato con Nike, como que ahí fui con más consciente. Y hoy que la estoy volviendo a vivir, es como que ahora sí las valoro y las vivo y les veo el valor real de que no es normal lo que es mi vida. No es normal que de repente abras el placar y tengas 10 pares de zapatillas que elegir. Y bueno, eso también me hace también ser consciente de compartir lo que tengo, de tratar de ayudar, de ver a los chicos que todavía no lo tienen, pero que sé que en unos años lo van a tener, pero que capaz hay mucha gente, atletas como yo en su momento, que necesitaban el impulso de una ayuda hoy en día. Así que nada, creo que para mi familia todo fue increíble. Hoy en día lo sigue siendo. Yo cuando le cuento a mi mamá, cuando me veo llegar con zapatillas nuevas, básicamente cada vez que voy, una zapatilla diferente, es como que eso no es normal. Mis sobrinos mismos, lo veo mis sobrinos, que son chiquitos, y que, no sé, a veces les regalo también a ellos zapatillas y demás, y se ponen re contentos y como dicen, wow, tengo unas zapatillas Nike, ¿viste? Y ahí te das cuenta del valor de decir, wow, sí, no es normal, ¿viste? Ahí creo que marcaste también algo importante, el hecho de no normalizarlo. Quizás si tenés que remontarte un poco atrás, hay un montón de cosas que no se saben del deportista. Hoy vas vestida de Nike y todo, pero ¿qué hay detrás de este, por ejemplo, este pasaje de entrenar 2 veces por semana a 6? Ahora que literal son 5 días a la semana, doble turno, más gimnasio, y Sí. los fines recién, el descanso, entre comillas, es solo entrenar un turno. Sí. No, es duro, pero... y es cansador. Yo creo que no es tan cansador la rutina, que capaz que es lo que siempre se habla. Para mí lo más difícil es el peso emocional que tiene el decir, tu vida depende, entre comillas, de tu rendimiento. O sea, no es solo ir, porque a mí también me parece que es el mismo esfuerzo la gente que se levanta a las 6 de la mañana, 7 de la mañana y va a trabajar. O sea, en sí, entrenar, yo me levanto a las 7 a la misma hora que ellos, pero voy a entrenar. Y lo bueno es que después vuelvo a mi casa, o sea, yo entreno a las 8 y a las 10 ya estoy en mi casa. Y después salgo a la tarde 1 hora y después ya vuelvo a mi casa. O sea, no todos, creo que como que es de esfuerzo, no sé, yo veo y creo que más esfuerzo de mi papá, que está pintando afuera en el frío, o la gente que tiene trabajos así. Yo creo que lo que es muy duro del deporte es
el bancar la presión, el exigirte vos hacer las cosas bien cuando nadie te está viendo, esto de que lo más importante es lo que haces las 20 horas en tu casa que las 4 horas que estás entrenando, eh, las competencias, esto de querer rendir bien, porque vos decís, es muy lindo no sé, tener las marcas, tener becas, pero si vos cada año no rendís, perdés esas cosas. Y a veces eso es, mentalmente es un peso grande y hay que saber sobrellevarlo y creo que esa es la parte difícil del deporte profesional. O sea, la verdad es que nosotros entrenamos muchas veces con el grupo de running de la costa y nada, o sea, con los del running, que son gente que son más grandes, bueno, algunos hay de mi edad, pero que tienen trabajo, familias y entrenan a la misma hora que yo, con el mismo frío y todo, pero bueno, ellos después pueden estar relajados y demás, y yo estoy pensando en que tengo que hacerlo bien, no solo tengo que ir y entrenar, tengo que entrenar bien, y tengo que cumplir con los tiempos, y tengo que cumplir con los resultados. Pero bueno, no, yo hoy en día creo que aprendí a vivirlo de una manera más linda, más agradecida, y estoy muy bien acompañada, que eso es muy importante porque creo que hacer un deporte individual por ahí, y más el profesional, dicen que sí, que es verdad. Mientras más subes de nivel, más solo estás. Pero hoy entendí que no tan necesariamente tiene que ser así. Por ahí sí solo en el sentido que, claro, o sea, a mí me toca competir en un lugar en otro país y eso, y tengo que ir sola, pero tengo un montón de gente que está atrás mío y mandando mensajes y acompañándome y que se alegra cuando a mí me va bien y que también me entiende cuando no me va bien. Y creo que eso es muy importante para mí, pero si me preguntás, creo que la parte más difícil de ser un atleta profesional es esa, no es la de levantarme a las 7 de la mañana a entrenar. ¿Crees que el cambio este de cuando te dejó de auspiciar Nike y todo, quizás cuando aparecían las lesiones, sé que tuviste después una lesión que marcó mucho el camino, eh, ¿qué tan importante es el factor o qué tan importante se volvió el factor el resto de las personas que acompañan todo el proceso a cómo lo llevabas antes? Porque es verdad que quizás se vuelve un poco solitario estar todo el tiempo entrenando y con la cabeza ahí y muchos no lo entienden, pero hoy te veo como mejor en todos los aspectos. ¿Cuál fue el cambio que sentís que hubo ahí? Eh, Mira, yo justo la otra vez hablaba con un compañero. Yo no soy de esa gente que hizo siempre todo bien. Viste que hay gente que vos ves y decís, siempre hizo todo bien, siempre cumplió era como que hasta que llegaba su momento. Yo no, o sea, yo tuve muchos errores, fui responsable con muchas cosas y soy consciente de eso. Eh, Capaz las inseguridades o el no poder soportar todas estas cosas que te digo me hacían como echarme un paso atrás, auto boicotearme, o sea, yo misma ser la que perjudicaba mis resultados. Y después, o sea, uno es consciente, pero a veces lo quiere justificar y se termina mintiendo a uno mismo. Y como te digo, yo no soy de la gente que hizo siempre todo bien, pero sí soy la que se hizo cargo de eso y supo cambiar. Eh, y eso empezó por ser primero sincera conmigo misma. Es decir, bueno, Mica, esto no estás haciendo bien, esto te está faltando, esto acá por acá no es. Eh, bueno, ¿viste esa frase de la disciplina vence al talento cuando el talento no tiene disciplina? Yo creo que yo era antes más el del talento que no tenía disciplina, ¿viste? Y que siempre a la hora después de la prueba, de la competición, siempre me pasaban porque yo regalaba mucho ahí, ¿viste? Así que nada, creo que empezó primero con un cambio de ser sincera conmigo misma, de darme una nueva oportunidad, también de valorarme, porque si uno se valora, eso te da fuerza, si te sentís fuerte, también te ves capaz de afrontar un montón de cosas que yo antes no me veía. Y en eso tuve mucho acompañamiento de los chicos, de mis compañeros, de mis amigos, bueno, de mi pareja, que siempre me valoraron mucho, y bueno, de mi entrenador, obviamente, de Lucía, o sea, bueno, puedo nombrar muchas personas, siempre alguien me voy a olvidar. Eh,
pero que ellos me vieron la capacidad de que yo nada más tenía que hacer esos cambios y de que podía hacerlos, ¿viste? Yo veía por ahí a otras corredoras que tenían resultados y que eran muy constantes y yo veía que de condiciones yo tenía las mismas o a veces más, o sea, sinceramente, a veces veía que tenía más condiciones, pero que ellas chicas iban con una determinación en la vida, ¿viste? Que yo digo, capaz que físicamente puedo, pero que no tengo el carácter para lograrlo. Hasta en un momento dije, bueno, no lo tengo y listo, ya está, hasta acá llegué, pues tampoco me hacía bien que los resultados que tenía eran por las condiciones que tenía, pero nunca eran suficientes porque me faltaba la otra parte, ¿viste? Eh, yo justo, bueno, también le hablaba, yo con los chicos hablo un montón y les digo, o sea, hablaba de un chico que está medio en la misma y les digo, les dije, tipo, es lindo ir y subir un podio una carrera, pero le digo, vos sabés lo que te pesa cuando vas y quedas tercera y por dentro sabés que pudiste haber quedado primera. No es lo mismo, ¿entendés? Una medalla es linda, pero llegaste a tu capacidad máxima y si no lo llegás, eso tampoco te va a hacer bien. Creo que te hace peor que no hacer nada, ¿viste? Entonces, nada, empecé con estos cambios y la verdad que la gente que me rodeó fue fundamental. Primero empecé a ser sincera conmigo misma en todas estas cosas y después empecé a comunicarlas, a compartirlas, porque hay cosas que, más allá que sabes que las tenés que cambiar y sabes qué tenés que hacer para cambiarlas, a veces necesitas el apoyo, ¿viste? Y bueno, nada, los chicos fueron, primero ellos fueron mi motivación para volver, porque yo el día que dije, bueno, no corro más, que fue el año pasado, o sea, fue hace poquito, fue el año pasado, después ellos en abril creo tenían un torneo muy importante para ellos, ellos venían de entrenar en la altura a la que yo no había querido ir, yo el año anterior me había sacado pasajes todo para ir a ese viaje a entrenar a Cachi, y como no estaba corriendo ni nada, dije, no, no voy. Y bueno, cuando volví los fui a ver porque son mis amigos y los fui a ver correr. Y yo dije, no, che, yo no quiero estar de este lado todavía. Algún día me va a tocar estar en la tribuna, pero yo A ahora... los 80. Sí, pero yo creo que no, que todavía quiero estar adentro de la pista. Así que principalmente ellos fueron mi motivación. Me acuerdo que ese torneo fueron, la mayoría bajó las marcas, ¿viste? Y vos sabés lo que es vivir eso. Entonces digo, no, lo quiero seguir viviendo. Así que bueno, y tenía eh, a mi entrenador todavía que yo, el día que dije, no quiero correr más, le mandé un mensaje. Me acuerdo, no sé, que le había puesto, le mandé un testamento, ¿viste? Como diciendo, no sé, excusándome, ¿viste? Básicamente. Y su respuesta no me acuerdo específicamente, pero él es muy duro también, ¿viste? Y yo he visto que ha sido muy concreto cuando alguien no estaba haciendo las cosas del todo bien. Entonces yo me esperaba una respuesta como, bueno, listo, que te vaya bien, ¿viste? Y su respuesta fue más como, el día que quieras volver, acá voy a estar. Entonces, el día que quise volver, sabía que él estaba ahí. Y mis compañeros y mis amigos. Y bueno, ya en ese momento yo estaba con Male de pareja y eso fue muy importante. Así que, nada, fue así. La gente que me rodeó fue muy importante. Y creo que lo principal fue ser sincera conmigo misma. Increíble. Em, es muy loco porque me van pasando un montón de preguntas, también más como de interés de amigo, de Sí. querer saberlas. Em, si nos tenemos que remontar a todo este camino, ¿qué tan importante, por ejemplo, es hoy tener una pareja que acompaña todo esto, que sabe que quizás te vas a perseguir tus sueños? Y en esto de perseguir tus sueños, a ver, desde que arrancaste hasta ahora igual nunca hubo nada asegurado, era solo vos contra vos forjando esa, quizás esa mayor posibilidad de tener resultados, pero en realidad seguimos todos los días saliendo a la calle y capaz que nos lesionamos en la esquina y, o sea, son cosas que pueden pasar. ¿Cómo es encontrar una compañera que entienda lo que salís a hacer todos los días? Y es súper importante. Primero, compartir tu día a día. Como te digo, me acuerdo hace poco fue una charla que Leo tuvo con ella. Vale, está ahí. Una charla que Leo tuvo con ella, que decir, como que Leo me veía 4 horas al día cuando yo voy a entrenar, pero las otras 20 estoy casi todo el tiempo con ella.
Y es muy importante lo que hacen las otras 20. Y si no tenés al lado a alguien que te acompañe en esas 20 horas, acompañarte en el sentido de tener una rutina de vida y tener un estilo de vida que coincida con la tuya. O sea, ella no corre, pero es una persona súper sana, súper buena, que si me quiero acostar temprano, ella se acuesta temprano y ella se levanta a trabajar también, o sea, y eso es muy importante. Hasta fue importante hasta el tema de la comida, del peso, porque ella tiene un estilo de vida que súper va con el mío. Y después esto, de que yo viajo y si me tengo que ir 2 meses me voy tranquila porque sé que ella está ahí. O sea, y no tenés que elegir una cosa o la otra. Es más, creo que de que me empezó a ir mejor, hasta nosotros como pareja estamos mejor. Porque creo que si vos estás bien con vos, la otra persona está bien con... Cada uno tiene lo suyo, tiene objetivos, tiene pasión, tiene motivación. Eso después lo compartís y refuerza a la pareja. Eh, si vos empezás a dejar cosas por, por tu pareja o por el que está al lado tuyo, terminás perdiéndote un poco a vos y no tenés nada que compartir, digamos. Así que sí, eso fue fundamental. Más que nada que yo la conocí cuando estaba en la lona, o sea, y ella me eligió. Y yo a ella también, y hoy estamos mejor y nos seguimos eligiendo desde otro lado, y más, cada día más. Y sí, o sea, me encantaría, sé que poco a poco nos vamos a poder acompañar más en el sentido de que capaz que ahora pasó todo muy rápido este año y viajo mucho y no pudimos organizar como para que ella pueda estar, pero nada, me encantaría cada día que pueda estar más presente, pero nada, a la distancia o acá ya está. Tremendo. Te admiro, boludo. Me encanta. Tocaste 2 veces esto y me queda dando vueltas la importancia de entrenamos 4 horas y lo que hacemos en las otras 20. Sí, Si tenés que contar un poco de cómo es un día en la vida de Mika hoy, vas a entrenar a las 8, volvés. sí. Pero ¿qué es eso que hay que cuidar tanto en las 20 horas? ¿Y cómo fue el aprender y volverse más consciente? No sé, capaz que arrancabas y cuando uno arranca a correr, no sé, arranca sin Garmin, con cualquier zapatilla, come lo que sea y tiene combustible y no Sí. entiende ni cómo hace. Sí, sí, sí. Nada, es fundamental. O sea, yo creo que puedo entrenar muy bien, pero si después llego a mi casa y como cualquier cosa o no duermo bien, o... Creo que cada vez es más fino, ¿viste? Yo cuando empecé a hacer este cambio, hasta tuve que a veces salir de lugares, de vínculos, de espacios que capaz que no eran malos, pero te das cuenta que al objetivo que querés llegar no te suman, ¿viste? No te llevan. Eh, y capaz te repercuten, pero no porque sean malos, sino porque no van con lo que vos querés lograr. Y creo que esa es la parte más difícil. A veces creo que, en mi caso, es muy difícil las cosas que tenés que, digamos que empezar a hacer, empezar a tomar a la hora de buscar un objetivo importante, pero lo más difícil para mí son las cosas que tenés que dejar, porque son las que uno viene haciendo las cosas de una forma, juntándose con ciertas personas, comiéndolo cierta forma y de repente tenés que dejar un montón de cosas que eran parte de tu vida y que ahora decís, bueno, si yo quiero llegar acá, no puedo con este peso, así que tengo que ir soltando cosas porque hay que llegar, ¿viste? Y el tiempo no para. Así que sí, yo principalmente es eso. Yo entendí mucho la importancia de cómo repercute en mi día a día. Como te digo, es personal. Yo entiendo que para todos no es igual, pero en mi caso, cómo repercute en día a día y en mis resultados en mi entorno. La gente con la que entreno, la gente con la que hablo, bueno, la persona con la que comparto mi vida, mis amigas, yo tengo amigas de la secundaria todavía, que somos amigas hace más de 10 años y que creo que el año que empecé atletismo me hice amigas de ellas, o sea, me acompañaron todas, todo el proceso y se supieron adaptar a cada etapa y en esta etapa que es la más comprometida mía y más, digamos, como limitante en ciertas cosas, ellas se adaptaron, o sea, y bueno, nada, o sea, yo estoy avanzando en este camino y voy viendo o sea, los mismos vínculos que no se puedan adaptar a tu nueva vida van a salir, se van a ir yendo solos, porque no van a pegar. Y yo hoy me di cuenta que tengo un sueño muy grande y que es ahora porque
el deporte no es toda la vida, o sea, el nivel profesional son pocos años, y que yo estoy dispuesto a todo para llegar a mi máximo, que yo estoy segura que estoy muy lejos de mi máximo todavía, pero bueno, es ahora mi tiempo y yo para llegar, mi entorno tiene que estar adaptado al deporte, no el deporte a mi entorno, que por ahí es lo que yo hacía antes. Entonces vas perdiendo un poco de, de resultados porque todo el tiempo estás negociando cosas para tener un poquito de todo. Y no se puede tener un poco de todo. Tenés que elegir. Wow. ¿Cómo encontrás o cómo sentís que vas encontrando el entender cuándo es el tiempo de cada cosa? De no quemarte quizás cuando te lesionaste con volver rápido. ¿Cómo es vivir el día a día sabiendo que hay una edad en la que por ahí puedes lograr un montón de cosas y respetar los procesos de cada una? Y como te digo, me he equivocado mucho y eso me ha dado muchos aprendizajes. Eh, yo, no es que, como te digo, las cosas que hice mal, sí me arrepiento, pero no vivo el arrepentimiento desde el lado de tristeza, como, si yo hubiera hecho esto en su momento, yo soy consciente de que si hubiera hecho otras cosas diferentes, hubiera tenido otros resultados diferentes, pero los vivo desde el lado de haber aprendido eso y de no repetirlo. O sea, tengo muy consciente las cosas que no quiero repetir porque no quiero volver a equivocarme. Y creo que principalmente hasta el tema de las lesiones, de dolores, de conocer tu cuerpo, creo que fue de todas las veces que me equivoqué, digamos, que las fui aprendiendo. Y bueno, yo cuando hablo con mis compañeros, tengo muchos compañeros más chicos, trato de comunicarles y qué sé yo, capaz de ahorrarle el camino a alguien, como han intentado ahorrarme el camino a mí, los que han pasado, mi entrenador, Marita Peralta, con los que comparto hoy el día, que ya han pasado por todas esas etapas. Pero bueno, creo que hoy en día conozco mucho mi cuerpo, conozco mucho mis límites también. Uno tiene que aceptar cuando hay cosas con las que uno no es capaz. Cuidar mucho mi salud mental porque eso va directamente relacionado con el cuerpo, con las lesiones, con todo. Así que nada, creo que las experiencias que no estuvieron tan buenas me han enseñado mucho y trato de tenerlas muy presentes siempre para no repetirlas. Wow. Em, en todo esto, hablamos del grupo, quería un poco mostrar lo que hay detrás por ahí de la deportista y esa versión de Mika que pasó por todos los estadios. Si ahora nos remontamos quizás un poco más al deporte, en este último tiempo has conseguido bastantes cosas importantes. ¿Te imaginabas llegando a la situación, por ejemplo, de ganar el sudamericano acá? ¿Cómo fue la preparación? ¿Cómo fue las cosas previas por ahí en competencias más cercanas que fueron haciendo que ese momento sea posible? Em, y es como que, como te digo, a veces las cosas pasan muy rápido, de repente algo es muy lejano y cuando te das cuenta ya estás ahí, ¿viste? Nada, el sudamericano y casi todo lo que estoy viviendo este año es algo que el año pasado Leo me lo habló, me lo dijo, y yo tipo, sí, sí, vamos por eso, pero al mismo tiempo, viste, por No, dentro no. vos decís, sí, vamos, pero vamos a ver a qué llegamos y a qué no. Eh, pero nada, creo que fue un poco confiar, es como vos tenés que dar lo mejor de vos y después el resto pasa, ¿viste? Nada, la verdad es que no me imaginé. Sí esperaba irme con una medalla del sudamericano. Durante este año fueron cambiando muchas cosas. Como decirte que yo, si me preguntabas en marzo, iba a correr 5.000. Después volví de Cachi y corrí. Me animé a hacer mi debut en obstáculos y fue como, bueno, obstáculos y 5.000. Después fui al Nacional, hice una marca que para mí era impensada porque estaba entrenando para otra distancia. De repente fui al Nacional, corrí 1.500, es una marca muy buena y, y fue cambiando todo, digamos, muy rápido. Y creo que cuando, después del Nacional, que más de que yo corrí el Nacional y al otro día le digo, Leo,
creo que corrí el sábado y domingo y el lunes me dice Leo, mañana te tenés que ir a Cachi. Porque el sudamericano es en 4 semanas y tenés que ir y tenés chance de medalla y no sé qué. Y no sé, vamos a juntarnos a comer y hablamos, ¿viste? Bueno, nos juntamos a comer. Imagínate que yo el martes me tenía que ir a Cachi a preparar el sudamericano y el lunes cuando comimos le pregunté, che, ¿y yo en el sudamericano qué voy a correr al final? O sea, no sabía ni qué iba a correr porque se estaban abriendo muchas posibilidades y todas eran buenas y a veces ahí dudas tipo qué elegir, porque vos decís, y la verdad que tenía chance en las 3 pruebas. Y vos decís, ¿cuál elijo? Porque tenés que pegarle a la tecla, sí. Y bueno, ahí Leo me dijo, yo igual confío mucho en él, o sea, la que él elija yo estoy de acuerdo. Y es tener a alguien que ve tu capacidad o lo que puedes hacer desde afuera es mucho una mejor vista que capaz vos desde adentro con todo lo que te pasa y todo, ¿viste? Así que nada, ahí supe que iba a correr 1500 y 3000 con obstáculos. Y yo sí me veía con la posibilidad de medalla en obstáculos por la marca que había hecho en el debut. Entonces yo ahí veía muchas chances de medalla. Y en el 1500 era como que había 50 y 50. No pensé que podía ganar hasta ese día que nada, que antes de correr yo le pregunté a Leo, bueno, ¿qué hago? ¿Viste? O en la carrera, digamos, porque son los sudamericanos, se corre estratégicamente normalmente. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo atrás? ¿Voy adelante? No sé qué. Y claro, yo como venía a pruebas más largas, yo tenía la inseguridad de no ser tan rápida, porque en 1500 hay chicas que corren 800 y 1500, entonces tienen otra velocidad. Yo venía del 5000, de carreras más largas, ¿viste? Con más tiempo de pensar, quizás. Sí, como que no tenía, o sea, en mi mente no sabía si tenía esa potencia, no sé, de esperar al sprint final y rematar. Es como que si hay alguien más rápido en el remate te gana. Entonces, si tenés como más resistencia, pero menos potencia, te conviene empezar a salir antes, ¿viste? Y Leo me dijo como que me quede atrás, así vayan lento, que me quede atrás hasta la última vuelta, que confíe, que él creía que en la última vuelta yo podía hacerla fuerte, o sea, terminarla fuerte. Eh, y eso para mí era como el plan más arriesgado porque era lo que menos me veía capacidad, como tener un sprint al final fuerte, rápido, para mí, no sé, como que no me veía tan capaz, pero bueno, dije, ya está, o sea, le hago caso, él es el que sabe. Y fue así, y terminó teniendo mucha razón porque me acuerdo que me dijo, yo creo que la última vuelta la podés terminar en 1:3, 1:4, ¿viste? 1 minuto 3, 1 minuto 4. Y yo eso me parecía fuertísimo. Digo, bueno, si vos decís, voy y terminé haciendo la última vuelta en 1:0. O sea, sí, o sea, fue muy rápido o sea, casi mi mejor 400, en un 1500, ¿me entendés? Así que nada, creo que fue como en todo había posibilidad de que surja la medalla, como que no, y eso definía muchas cosas, porque yo ganar una medalla era entrar a una beca, tener otra tranquilidad, ya tener posibilidades de ir al mundial, porque eso te suma puntos, que se me abran las puertas de que ya el año que viene al entrar a una beca vos estás tranquila de que tenés cubierta preparaciones, tenés una obra social, o sea, dependían muchas cosas de esa medalla, también de que sea el Mar del Plata, entonces estaba hasta el intendente viendo ahí, estaba la gente de deporte, la gente que me vio llegar, que nos brinda la pista, que también yo sabía, Leo estuvo en toda la organización del Sudamericano, entonces yo sabía que se tuvo que luchar mucho para conseguir todos los recursos y que nada, que la municipalidad, que todos quieran poner, porque es un sudamericano que lleva muchas cosas que tenés que, digamos, solventar y que lo quieran hacer apostando al deporte marplatense y vos, tipo, querés demostrar que valió la pena con un resultado. O sea, implicaba muchas cosas. Así que nada, fue un torneo muy importante para mí, que tuvo un peso emocional muy fuerte. Y bueno, se dio como se tiene que dar. Imagínate que, que al final fue la prueba que hoy, este año, es mi principal, porque es la que me metió ahí un pie al mundial y que en la que yo estoy buscando asegurarme el lugar. Así que
nada, se fue dando todo como se tenía que dar y yo traté de siempre dar lo mejor y prepararme y cuando venía la oportunidad, estar lista. ¿Qué crees que hay detrás de la cabeza hoy de esta Mica que va para adelante y no es como, bueno, toca la prueba y veo cómo estoy, sino voy a dar lo mejor? Qué hay en esa cabeza? ¿Qué cosas, qué valores, qué imágenes funcionan para hacer que en lo último tengas ese sprint, quizás? Yo creo que hoy en día todos los cambios que hice y saber que estoy haciendo las cosas bien es lo que me da una confianza extra. Eh, También todo el proceso que yo hice internamente, que fue hacerme fuerte en un montón de cosas. Y yo creo que, no sé, uno corre como vive, ¿viste? Si vos corres ahí como en un gris, bueno, vas a correr en un gris. Y si vos vivís dándolo todo, después corres dándolo todo, ¿viste? Y yo creo que hoy en día haber hecho todos estos cambios internos míos hace que yo después a la hora de correr vaya con un montón de seguridad, de fuerza y también esto de haber dejado que las personas a mi alrededor se involucren más en lo que yo hago, en lo que yo siento, en cómo vivo las cosas, hace que también yo vaya con una fuerza de afuera que te da un plus, ¿viste? Que no es hablar de algo mágicamente, sino que es real para mí. Para mí, en el sudamericano, que fue acá a Mar del Plata, había, no sé, 40 personas gritándome y queriendo que me vaya bien, y yo sentí esa fuerza interna a la hora de correr. Y yo creo que esa fuerza, con esa fuerza vivo día a día porque hay gente que todavía me sigue acompañando y hay mucha gente que quiere que me vaya bien. Eh, que nada, cuando haces las cosas bien, me di cuenta que hay mucha gente que lo valora, ¿viste? Y eso me da mucha alegría y también esto, vivir las cosas con otro disfrute, con otra alegría, con otro agradecimiento. Creo que vivir agradecida te hace disfrutar las cosas más porque las valoras más, ¿viste? Vos decís, tipo, no sé, después del Suda que tuve ese viaje a España, que un montón de gente me ayudó, que tuve la gira, que hizo una rifa, y mucha gente me ayudó, fue como, wow, tanta gente que pone la ficha en mí, y vos decís, tiene que ser valioso porque, no sé, más de 1000 personas me compraron rifas, después otra, una pareja de Buenos Aires, Raúl y Lucía, que me ayudaron con los pasajes, bueno, mi entrenador, vos decís, si tanta gente pone la ficha acá, ¿cómo no la voy a poner yo misma, viste? Y eso te da una confianza y una fuerza a la hora de correr que no sé, creo que es casi incomparable hasta con ningún entrenamiento fuerte que hayas hecho, ¿viste? Así que sí, creo que hoy en día corro con esa cabeza y con esto, con la confianza de decir, en mi día a día también hago las cosas bien, no es que estoy yendo a un bingo a ver si sale o no, ¿viste? Yo me preparé, obviamente podés prepararte de algo mejor y que no te salga, eso también. Eh, pero bueno, yo no doy nada a la suerte hoy en día. Viendo que atrapas tanto todos los factores externos y vas asegurando lo más posible el resultado, ¿qué esperamos en el Mundial? Primero clasificar, o sea, terminar de clasificarme, porque el ganar el sudamericano, como te digo, me dio un pie adentro. Eh, Nada, mi objetivo este año es poder bajar mi marca. Nada, mi entrenador me habló del récord nacional, sería un sueño para mí. Sé que en el mundial sería una oportunidad muy grande porque tenés, no sé, 30 chicas que van a ir adelante tuyo, que es algo que no siempre acá lo podemos conseguir y que se hace muy difícil cuando estás corriendo, digamos, sola, entre comillas, o muy adelante, poder exigirte a bajar tus tiempos, a correr al máximo. Así que nada, yo espero que sean unos resultados. Va a ser mi primer mundial si voy, así que va a ser una experiencia que me va a crecer mucho y espero poder vivirla al máximo y también con mucho compromiso y responsabilidad, que eso me va a dar otra confianza y también rozarte con ese nivel mundial. Te hace ir de otra forma a otros torneos capaz sudamericanos y demás, como que este año para mí mi mayor desafío iba a ser el sudamericano y ahora va a ser el mundial. Imagínate correr con chicas que son campeonas olímpicas, medallistas mundiales, todo.
después cuando me toque ir al sudamericano ya vas con otra experiencia, con otra confianza de decir, yo ya tuve un desafío más grande, así que nada, espero que sea una experiencia que me haga crecer mucho. Vas al mundial y quién tenés muchas ganas de cruzarte, quizás, no, no importa la distancia, si es hombre o mujer, ¿a quién te gustaría conocer? Em, la verdad que no soy de saber muchos nombres de atletas, pero nada, o sea, en realidad todos, digamos, creo que todos los que estén ahí van a ser gente que son campeones nacionales de un montón de lados, medallistas, como te digo, mundiales, olímpicos. Creo que me va a pasar que justo en 1500, que es la prueba, no solo la prueba que más me gusta correr, es la que más me gusta ver, porque es una prueba que te permite, o sea, no es por ahí el 100 me pasa que me encanta verlo, pero es muy rápido, ¿viste? Y el 1500 creo que podés ver cada vuelta, ver cómo se define al final, tiene remate, tiene todo, digamos. Creo que, que me va a pasar que voy a querer correr, pero también voy a querer ver cómo corre, así que nada, voy a tratar de ver cada carrera y disfrutarla al máximo y aprender de esos, de muchos atletas que capaz que no sé mucho de ese nivel porque como no estaba tan metida al 100 en el deporte, no estaba al tanto de otros corredores de otros países. Pero hoy en día me doy cuenta que, no sé, ahora que fui a España a correr, conocí un montón de nombres de corredores de España, de corredoras, las marcas, y eso me hizo interesarme más. Viste que mientras más te metes en algo, más te interesás y eso te va llevando a informarte más. Así que bueno, espero ver mucho nivel. Increíble. Tocaste un tema y ya después de esto vamos medio cerrando. El hecho que tuviste que hacer rifas, ¿cómo ves el deporte en sí en Argentina o en países donde no, no le damos tanta cabida al deporte y uno tiene que, o sea, veo un montón de corredores profesionales con marcas increíbles que tienen que recurrir a sistemas similares para poder recaudar fondos para hacer su gira o lo que sea, que al final es representarnos y darnos la posibilidad a los argentinos de quizás resonar en algunos otros países con un deporte que no está tan visto. ¿Qué mejorarías o qué se te ocurre? En sí creo que, bueno, a mí me tocó hacer rifas esta vez porque, como te digo, yo al sudamericano pude entrar al sistema de becas, que también después el año que viene por ahí ya voy a poder estar solventada en alguna gira de competición y demás, porque también en ese sistema viene en parte eso. Em, pero bueno, este año no llegaba porque era ya, ¿viste? Em, nada, creo que yo, sinceramente, eh, yo, como te digo, no estaba teniendo buenos resultados. Eso me llevó a no tener becas y eso lo tengo muy consciente. Soy muy consciente de la situación económica del país. Entiendo que, nada, que la plata en el país es limitada para un montón de cosas. Obviamente quisiera que haya más en el deporte, pero también en muchas otras cosas que son esenciales en nuestro país. Eh, a mí me ha ayudado mucho digamos, las sponsors y que son lo que más, en realidad, lo que más me sustenta, porque, no sé, las zapatillas, todo, y eso que es un deporte que no tiene, no sé, remo, que tenés que comprar todo, ciclismo, que tenés que comprar bici de millones, o sea, el artismo dentro de todo es bastante accesible, y yo tengo sponsors que me cubren lo principal, que es lo esencial. Creo que es lo que hablábamos antes, sí me gustaría que haya más apoyo en las categorías más chicas, que son las U20, las U18, que yo estoy viendo mucho nivel y a mí me pasaba que cuando sos chico no tenés becas. O sea, hoy de mayor llevan un sudamericano y entra una beca, pero cuando sos chico haces medalla sudamericana y no tenés eso, porque es a partir de la categoría mayor. Yo creo que estaría bueno que haya más apoyo en las categorías más chicas para que puedan ya llegar a mayores bien, digamos, sin que les falte nada, habiendo tenido la posibilidad de sumar experiencias, porque yo he visto en otros países que los sub-20, los sub-18, nada, ya tienen o sea, ya están solventados en un montón de cosas por su país y tienen la posibilidad de ir rozándose con niveles mayores que acá los más chicos no tienen, o sea, creo que fue el año pasado
o no, o el año pasado, no me acuerdo, que los chicos, compañeros que yo tengo 20, tenían un sudamericano, un campeonato sudamericano, y tuvieron que pagarse todo. Y yo tengo un compañero, Leito Guerrero, que se tuvo que pagar todo, y no tiene, o sea, no es alguien que sus padres sean millonarios, ni tengan, o sea, son gente trabajadora que día a día vive y tuvo que pagarse todo, hizo medalla, quedó segundo, subcampeón sudamericano representando a Argentina y volvió y no es que cobra algo por mes ni nada, o sea, ¿entendés? A mí me pasó que hice el esfuerzo, tuve ayuda, también invertí mucho de mis ahorros, de todo, y hoy tengo la posibilidad un poco de ir recuperando eso, pero estaría bueno que los más chicos sí. Nada, como te digo, entiendo la situación del país y uno hace lo que puede con lo que tiene. Yo hoy agradezco ya poder estar entrando a un sistema en el que cada vez tengo más apoyo de- del Estado, del gobierno. Pero bueno, y lo vivo agradecida por eso. Pero sí, para mí faltaría mucho apoyo en la parte del crecimiento, ¿viste? Eh, Porque, como te digo, o sea, vos ya llegas acá mayor y recién ahora estás teniendo los recursos para poder vivir cosas que capaz hubiera estado bueno que las vivas antes y ya en mayor ya tenés esa experiencia de haberlas vivido. Así que en ese sentido sí. Y también el tema de, bueno, justo el correr se hizo muy conocido. Más en las pruebas que hago yo, que son largas. Entonces, no sé, por ejemplo, a mí me auspicia una marca muy buena y capaz que en la pista no tenés tanta repercusión de gente porque no es tan grande el ambiente de pista. Pero al yo entrenar para pruebas largas, puedo ir a una carrera de calle en la que hay 20.000 personas y hacer un podio ahí, y eso a la marca le resirve, porque vos estás mostrando frente a más personas la marca. En cambio, hay otras pruebas de atletismo que creo que las tienen más complicadas, como son lanzamientos, saltos, que si no es una marca que te quiere apoyar para ayudarte, eh, es muy difícil porque sabes que no vas a poder, como te digo, hoy muchas marcas están metidas en las carreras de calle. Entonces, si vos puedes estar presente y encima hacer el podio, eso les sirve, pero solo lo podemos hacer los que hacemos fondo. Literal. Por eso hay cada vez más atletas que se dedican directamente a carreras de calle, porque hay premios de plata, que en pista nunca hay premios de plata, y hay sponsors, y hay marcas, y hay viajes. Así que, nada, creo que yo hoy en día estoy bien. Obviamente me gustaría tener más posibilidades, más cosas, pero entiendo que por ahí hay gente que la tiene más difícil, entonces trato de no, como no vivir desde la queja y vivir más desde el agradecimiento. Qué locura. No, me quedo flasheado, boludo, acá cuando hablas. Si, como para ir dándole un cierre, si hoy hay alguien que está empezando a tomar la decisión de correr y quizás es más chico y tiene que tomar esto de no tener tantos recursos desde afuera y tener que pelear por esto que quiere, ¿qué le recomendarías a esa persona que está tomando esas decisiones? Le diría que siga, que todo llega para el que hace las cosas bien. Llega, que busque apoyo de su alrededor. Creo que, bueno, también unas cosas de las cosas que he aprendido es ser muy consciente de lo importante que fueron para mí ciertas ayudas que tuve en el camino y tratar de ser esa ayuda para otros desde el lado que yo pueda hoy en día. Eh, pero nada, eso, rodearte de personas que te sumen, que te ayuden en todo sentido, no solo hablo de económicas o deportivas o darte, no sé, hoy yo a mis compañeros por ahí tengo posibilidades de que alguno tiene un objetivo importante y no tiene las zapatillas, poder dárselas, pero también del que, no sé, veo que no está haciendo las cosas muy bien o que le hizo las cosas muy bien y no salió y yo viví esa experiencia, poder compartirla, y ayudarlo en eso o compartir lo que sé. Pero creo que para los más chicos le diría eso, que sigan, que todo llega, y a los que ya vivieron esa etapa y están en un lugar mejor, que se animen a compartir eso y a dar, porque nada, cuando uno
comparte lo que tiene, no perdés, lo multiplicás. Así que creo que eso es algo que he aprendido porque yo me di cuenta que mientras más me rodeo de gente y comparto lo que tengo y todo, es como que siento que tengo más cosas cada vez y es como que eso te asegura el nunca tener falta. Yo creo que, como te digo, estos años por ahí no hice las cosas muy bien deportivamente, pero siempre traté de ser buena persona y eso me ha hecho sí tener muchas cosas valiosas en sentido de personas que me rodean y que a la hora de sí querer buscar un objetivo grande y necesitar la ayuda, tuve un montón de manos alrededor que estaban dispuestas. Así que nada, eso. Creo que lo principal en todo camino, sea deportivo o no, es tratar de ser buena persona y compartir lo que uno va ganando. ¿Qué le dirías a la Micaela de chica que corría ese martes? Le diría que, que las cosas van a cambiar que, y que tiene algo muy valioso, aunque hoy en día no lo crea, y que va a poder ser valioso no solo para ella misma, sino para otras personas. Increíble. Bueno, Mica, muchas gracias. Antes de terminar, tengo dos regalos. Tengo, ¿me pasás de la bolsa de Cousteau? Allá. Este es un prototipo de entrevista escrita para que te hagas cuando vos tengas ganas. Es algo que hice un par de veces, pero no sé por qué. Había otro regalo en mente que no llegamos con el tiempo. Espero que igual lo podamos terminar. Pero este era especial y quería que vos tengas uno. Qué lindo, muchas gracias. Eso, y por último, ahí. Esta es una taza nueva que haría tu mejor versión. Eh, Gracias. pero de verdad, gracias. Ah, mira, justo que te dije, como vivís, corres. Y acá dice, como haces algo, haces todo. De verdad, boluda, gracias. O sea, me expreso un poco más, pero yo tenía ganas de conocerte, le había dicho Tommy, porque sé que hay un montón de cosas detrás del deportista no, y no conocía tu historia para nada de fuera. O sea, sos rapidísima, eso está increíble y sé que hay un montón de cosas detrás, pero la mica que mueve todo eso es quizás lo que más me gustaba conocer y quería dar luz a todo ese aspecto y me quedé flashado, te admiro por lo que tenés con Male, me parece increíble que puedas juntar todo el ecosistema para empujar cada vez más y que te funcionen las carreras. Nada, gracias por tomarte el tiempo, por venir y bueno, nada, por todo. No, gracias a vos. Como te dije, yo ya escuchaba tus podcasts. Y nada, me parece re lindo lo que haces y yo soy muy fanática de la gente apasionada en general por todo. Y vos sos una, así que gracias a vos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por ver el episodio. Llegamos al final. Espero que les haya gustado. Si les gustó, den me gusta, suscríbanse y esas cosas que ayudan a que todo pueda seguir funcionando. Nos vemos.